Muy bien, chicos, bienvenidos a la segunda reunión de Solenoide. Estamos aquí para hablar de la tercera y cuarta parte del libro de Mircea Cartarescu que tanto nos ha costado terminar en este 2024. La tercera parte habla como de la vida, cerrando temas que dejó abiertos en la primera y segunda parte, y la cuarta parte ya es como la cúspide de lo metafísico del libro, ¿no? De los temas metafísicos que se abordan en el libro. Así, por ejemplo, en el capítulo 29 nos habla de su estancia en el sanatorio de Boila cuando era chico. En el 30 hace una descripción de las maestras de la escuela y nos habla a partir de ese escenario de las profesoras del cubo de Rubik y del tercer acto. Ese capítulo me pareció uno de los más realistas del libro, ¿no? También hay otro, no recuerdo exactamente cuál, en el que nos hablan de la reunión de profesores. Es como el ambiente de los colegas, el escenario de la dictadura socialista. Bueno, son temas que hace una crítica velada ahí, ¿no? Detrás de todas las cosas místicas que va relatando. En el 31 fue el que más me llamó la atención a mí de la tercera parte, porque habla de las historias que contaba Trajan, ¿no? Este chico del sanatorio del Boila, que cuando ya se apagaban las luces, hablando de cualquier tema, aprovechaba y inventaba sus historias, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué será del mundo adulto que nos oculta dos de los grandes misterios de la vida? El acoplamiento, o sea, las relaciones sexuales, y el origen de los bebés, ¿no? ¿De dónde provienen? ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte, no? Preguntas existencialistas que se hacen preadolescente, y a partir de ahí Trajan comienza su narración sobre lo que viene después de la muerte. Capítulo 32 habla nuevamente del cuerpo. Constantemente le está hablando de su cuerpo y lo mezcla con los relatos que va haciendo. En esta ocasión nos habla sobre la transformación de los fluidos y cómo se excretan los residuos del cuerpo, ¿no? Comienza el capítulo hablando sobre su orina y después retoma el tema de la transformación hablando de la vida puesta como una telaraña y cómo cada punto, cada cambio hace que yo me transforme en uno o en el otro, y ahí trae otra vez el tema de los socios, ¿no? De las múltiples copias que tenemos. En el capítulo 33 nos habla de la visita de Irina y de una noticia de la desaparición del portero del colegio, de la escuela, y de los códigos para abrir las puertas. La puerta que lleva a la sala de la terraza, no recuerdo en este momento el nombre, de Torreón, y la puerta, el código que abre la puerta al mundo interior orgánico que está debajo del sillón de dentista en donde se sienta Irina. Capítulo 34 es un poco tormentoso porque nos describe fragmentos de varios sueños. Ahí sí me recordaste, Hazel, y nos habla de un visitante. Curiosamente, él hace énfasis en los ojos azules, ¿no? Durante el libro, porque la mayoría de visitantes tienen ojos azules, y finalmente la mujer de la que logra enamorarse también, ¿no? Que es Irina. Capítulo 35, el secreto de Boila, cuando Trajan le propone mantenerse despierto y pues lo que descubre, huyen y son alcanzados, ¿no? Pero no recuerdo, tal vez es porque estaba concentrada en otros temas, si cuenta qué pasa cuando son alcanzados, ¿no? Porque el capítulo acaba así, y nos alcanzaron en tal punto de la huida, pero no cuenta qué pasa después, ¿no? Ya salta en el 36, pues a la ciudad de Bucarest, nuevamente. Capítulo 37, historia del Señor de los Sueños, Bathsheba, creo que se llama, y nos cuenta, bueno, de las hijas de Bathsheba a través de la historia de esta profesora colega que resulta ser la bisnieta o tataranieta de este intelectual rumano. Capítulo 38 nos cuenta finalmente qué pasó con Estefana, ¿no? Cómo fue ese matrimonio tormentoso del que a lo largo de las primeras dos partes nos daba ciertos vestigios de insatisfacción, y nos habla del contacto que se produjo entre él y Estefana en el presente con su versión infantil, ¿no? Que finalmente Estefana era el espectro que vivía en la casa desolada del barrio de infancia. Capítulo 39 hace un recuento de las primeras partes del libro. Bueno, nos dice, ya hemos hablado de estos y estos temas, y luego pasa a la pesadilla de la transformación tras una noche de sueño agitado en el otro. Bueno, es que ese tumulto de temas, tránsito entre lo onírico y lo supuestamente real, es lo que te deja descolocado, ¿no? Por ejemplo, en ese capítulo sí,
enfaticé que no hay una claridad. Luego pasa la cuarta parte. En el capítulo 40 nos habla de la recolección de material reciclable, hace una crítica velada como siempre al sistema, nos habla del cuadro del camarada supremo, ¿no? Que era este dictador, y nos trae la vida de Valeria, ¿no? La chica que viaja a esta isla de regalos y por esos viajes y lo que va testimoniando, sus huesos cambian de color, ¿no? Capítulo 41 es el poema y el encuentro con el bibliotecario del manuscrito de Boishi, bueno, ese científico que es una de las motivaciones para este personaje. Capítulo 42, Irina embarazada, revisita la fábrica abandonada en donde ve en pipetas gigantes fetos de humanoides enraizados con insectos, ¿no? Capítulo 43, es hallado desmayado en la fábrica, lo llevan a la policlínica y ahí testimonia la invasión de los piquetistas y el testimonio del portero del colegio, ¿no? De la escuela, y luego entran en ese, lo que decías, ¿no? El llamado de socorro, que es como una especie de hipnosis colectiva, ¿no? Tanto que al final él siente que, o todos sienten haber recibido un comunicado telepático a través de los aparatos que tenía implantado este señor que fue raptado, ¿no? 44, el sueño de la madre de otra especie, ¿no? La pesadilla que durante el libro se ha negado a relatar. Cuando tenía 17 años, vislumbró una mujer de otra especie que llegó a su cuarto. En principio sintió como si fuera su madre, pero no su mamá humana, sino como ese ser fuese su madre, y luego empezó a copular con ella y bueno, el robo de material genético, ¿no? Más o menos así. Capítulo 45, eso sí tiene muchos temas, es uno de los capítulos más jugosos de la última parte. La ambigüedad de mi escritura es por lo que he atestiguado de mundo difícil de describir, y ahí habla de las esferas concéntricas. La bobina del solenoide se reencuentra con el bibliotecario le comunica que él fue quien intencionó de alguna manera las lecturas que él hacía cuando tenía 12 años porque quería instruirlo para que fuese enviado al mundo microscópico de los ácaros, y muestra un tratado de insectología sobre este mundo de los ácaros, las múltiples especies, etcétera, y él hace el viaje al mundo microscópico de los ácaros como una especie de Jesús para dar el mensaje de salvación, y finalmente es masacrado y retorna casi que resignado a su cuerpo humano. Capítulo 46, nace la hija de Irina, pues su hija en este sofá de dentista de la Torre. Capítulo 47, retoma el sueño de la niña, ¿no? Dice que ella soñaba a su hija. Capítulo 48, trae el mapa de Bucarest buscando los solenoides, ¿no? Y en fin, al final define que en la ciudad de Bucarest hay ocultos 6 solenoides, ¿no? 49, en el capítulo 49 Irina da luz en el sillón, y el capítulo 50 comienza el apocalipsis. Al final del capítulo 51, la ciudad de Bucarest se eleva y ellos buscan un refugio para vivir ocultos y poder educar a su hija y envejecer juntos, ¿no? Entonces es como una especie de recorrido, sí, claro, místico, metafísico, que rescata figuras religiosas, ¿no? Porque constantemente vemos ciertas referencias, ¿no? Como por ejemplo el viaje del Mesías, la toma de la ciudad, ¿no? La ciudad que es elevada y cómo él ve que se desparraman o se caen debajo de la ciudad estos demonios que estaban manipulando las mentes de las personas que residían en Bucarest. Así quise, pues, como resumir un poco estas temáticas que nos trae y hacer una especie de clasificación, ¿no? De la tercera parte cierra los apartes de la vida que quedaron inconclusas, y la cuarta parte ya es completamente esotérica, ¿no? Porque en cada capítulo nos va dando como el resumen, el recuento o la explicación de algo que quedó inconcluso, sin relatar en la primera mitad del libro. Entonces así ya quiero saber por qué tema querían comenzar o qué preguntas tienen al respecto, o qué asunto los dejó más traumatizados, o qué parte de la trama quisieran exaltar en la reunión. Bueno, pues ya ahorita recordar todos los temas, ¿no? Volví a sentir la misma incertidumbre que cuando terminé de leerlo. De entrada, pues sí, ¿no? Ya esta segunda parte, ya los últimos capítulos yo decía, o sea, ¿de qué onda, no? ¿De dónde sacó todo esto? ¿Cómo es que, nos fuimos, ¿no? De empezar a ser un maestro
pues frustrado, ¿no? Un escritor frustrado a algo tan metafísico y existencialista, ¿no? Yo de entrada creo que este libro trae como que, no sé si qué onda con la vida del escritor, pero sí siento que maneja mucho la dualidad, ¿no? La doble personalidad tanto del maestro como en su persona, ¿no? Y todo el tema que trae con la mamá y con su gemelo. Entonces, a veces yo decía como que está contado por dos personas diferentes, o sea, son dos personas, el que está de noche y el que está de día, el maestro de día va a los temas de la escuela, de la ciudad triste, ¿no? Que es ahí donde vive, del amigo, ¿no? Que te cuenta todo lo que pasaron ahí en ese internado en Voltia. Y por otro lado está esa otra personalidad de él mismo que se encarga de que en la noche como que empieza a soñar, no sé si sean sueños, yo ya no sé si sí fueron sueños, si sí era realidad lo que estaba pensando, pero creo que es muy fuerte, ¿no? Todo lo que él al final relata, todo, bueno, es fuerte en el sentido de que viene cargado de toda una crítica existencialista de todo lo que nosotros, ay Dios, una araña, espérenme, es que aquí me cayó una arañita, de todo lo que conocemos, de todo lo que nosotros pues entendemos, ¿no? Como algo concebido y que relata muy bien todo lo que es la historia de cómo hemos buscado nuestra propia, el entender el por qué estamos aquí, ¿no? Cómo es que nosotros somos concebidos como parte de un todo, ¿no? De un universo y cómo pues finalmente esa ha sido la búsqueda del hombre, ¿no? Encontrarle sentido a nuestra existencia de una u otra forma. Y él pues lo refleja con este tratado desde que inicia, ¿no? Bueno, ya en estos últimos capítulos entendí por qué inicia haciendo referencia a lo de los piojos y todas esas cuestiones, ¿no? De los insectos y de todas esas micro cosas que nos rodean. Entonces siento que ahí está haciendo como una analogía de lo que él piensa que está pasando con todas las personas ahí, ¿no? Que están controladas como que por ese algo más grande y eso más grande a la vez pertenece a otra esfera más y así, ¿no? Hasta llegar a, no sé, lo más grande, ¿no? Esas mentes que él siente que están controlando, ¿no? Como que están así, conspirando, ¿no? Para toda la situación de cómo se está manejando ahí la vida. Y también siento que él trata de hacer como verlo como desde fuera, ¿no? O sea, sí, él es un ser humano y todo, pero también como que se quiere poner en el papel de, de, de ver cómo se desarrolla un ser humano, ¿no? Toda la vida, todo en cuanto a sus sentimientos, su forma de ser, su desarrollo, todo lo que trae la parte, todo lo que trae el ser humano, toda esa parte que no hemos pues entendido, ¿no? Nosotros que es la conciencia, el alma, si somos o no de algo, parte, ¿no? De algo más grande que nosotros y creo que lo reflejan en esas historias, ¿no? Al final. Yo también en la parte donde habla con lo de que es un escritor reprimido, bueno, todo eso que dice que quiso haber escrito, ¿no? Y que no sé si sea autobiográfico o no, pero ahí siento que también trae otro tema muy fuerte, ¿no? Entre como con la frustración, como de lo que quieres ser, pero que no logras ser, pero que a la vez nunca estás conforme con lo que eres, pero sigues adelante, ¿no? Entonces, creo que ese tema también, lo toca muy profundamente. Y ya, les digo, ¿no? Los últimos capítulos ya fue así como que ya, por favor, ya acábate, ¿no? Porque ya no entendía. No sé, ¿no? Siento que para mí, desde mi punto de vista, fue un exceso, ¿no? Ya todo lo que sobrecargó, porque dices al final, no, bueno, esta cuarta parte, ya así como que se me hace algo que ya podría haber sido perfectamente otro libro aparte y entender, ¿no? La temática. ¿Por qué? Porque sí, es tan extenso que tú ya no recuerdas, ¿no? Qué es lo que está cerrando y sí te tienes que regresar. Entonces sí, siento que es una lectura, es un libro muy celoso, que sí debes estar, pues atento, ¿no? O sea, no puedes estarlo, bueno, al menos a mí me pasó así, no lo podía estar conjugando o al mismo tiempo con otras lecturas porque si así era difícil, ¿no? Yo sí, la verdad, me perdía.
y no entendía, ¿no? O sea, eso de también lo de los fetos y la cuestión de ahí de que estaban así como en un tipo cosa, de los expedientes secretos X, no, yo no decía, bueno, está hablando así de clonación o de qué onda, ¿no? O sea, todo eso como que no lo entendí, pero sí entiendo que el concepto es que lo que quiere darnos a entender, o al menos así yo lo entendí, que lo que quiere darnos a entender es como que la concepción, ¿no? Del universo y de nosotros mismos y de cómo nos vamos desarrollando y las relaciones, ¿no? Que tenemos con las otras personas. Pero sí siento que lo ve o lo maneja desde un lado muy sufrido, o sea, sí me llama la atención, ¿no? ¿Qué será del autor o cómo concibió, ¿no? Todas esas ideas en su cabeza y cómo trató de unirlas porque finalmente, y luego con lo de los solenoides, ¿no? Que están por todos lados, porque finalmente, o sea, sí tiene una lógica, ¿no? Todo su libro, sí tiene coherencia, ¿no? Pero sí es muy difícil agarrarle, ¿no? O sea, sí cuesta trabajo. Pues nada, o sea, hasta ahorita todavía sigo tratando de entender algunas cuestiones. No sé, yo creo que a lo mejor alguna gente con más conocimientos filosóficos, teológicos, de metafísica, de todas esas cuestiones, ¿no? Y también bioquímicas en cierto sentido, yo creo que a lo mejor podrían tener una concepción más amplia de lo que el autor aquí nos quiso decir, ¿no? Definitivamente es una persona muy preparada, futurista, y no sé en qué categoría pueda entrar este texto por todas las situaciones, ¿no? Que creo que perfectamente puedes enfocarte solamente a una de las líneas, porque trae muchas y ya, ¿no? Lo demás dejarlo para poder entender bien esa línea que tú vas a seguir, porque son tantas cosas que van convergiendo que al final sí, si su idea era impactar al lector, pues sí, ¿no? Y de hecho yo todavía sigo, con esa duda, o sea, no sé si me gustó o no me gustó, o qué fue lo que me gustó más, o qué fue de todo lo que me llamó más la atención, ¿no? El hecho de las casas, bueno, de su casa, que no sé si era su casa, yo más bien pienso que era como su mente, su cerebro, si sí realmente tenía tantos cuartos y lo de la ciudad, ¿no? Si estaba conectado, o sea, todo eso todavía me sigue dando vueltas, pero sí creo que todo bueno, que es toda una crítica, ¿no? De él hacia el sistema y hacia todo lo que vive, ¿no? Allá en su país, solo que es una forma muy sofisticada, ¿no? Yo creo que muchos ni allá en su país, yo creo que no logran entender todo lo que él nos quiere dar a entender. Y bueno, pues eso sería todo por el momento y sí me interesa escuchar a los demás a ver qué aprendo, ¿no? De ustedes o de qué manera concibieron esos conceptos. Gracias, Nelly. Sí, como dices, él habla mucho del dualismo, ¿no? Porque pone lo masculino y lo femenino. Él y su gemelo. Es una versión, sí, dos hombres, ¿no? Su versión diurna es un profesor normal de escuela que habla de su ambiente laboral, que habla de la vida de sus colegas y de sus estudiantes. Y en la noche, pues ya está en un mundo como más amplio, ¿no? Asediado por visitantes, a veces buenos, a veces indeseables, la mayor parte del tiempo es así, vive aterrado de la oscuridad, le teme a la noche, le teme a los sueños, a lo que pueda haber. Vemos que la mayor parte de estos episodios le ocurren cuando está solo, ¿no? De hecho, en el capítulo en el que habla de su matrimonio, dice que una de las cosas que Estefana logró en él es apaciguar su mente, no especifica si es que ese mundo estaba en su mente o si es que esa tranquilidad, ese sosiego, lo apartaban de ese mundo, no nos queda claro pues en esa narrativa que él nos presenta, si es que la soledad y la melancolía le abren esa puerta o si todo estaba solo en su cabeza, ¿no? Igual siento que no sería la cuestión más importante determinar si era verdad o mentira, o imaginación, pues que yo al principio comencé el libro pensando que tenía ciertos diagnósticos de trastorno, pero luego ya como que me dejé envolver por toda la maraña de temas que nos trae el autor y pues disfrutar un poco el viaje, ¿no? A veces incómodo, a veces incomprensible, pero sí tiene cosas como muestran como la ambición, ¿no? Ambicionó muchísimo en este libro y quería meter todo el conocimiento nueva era, pienso yo, ¿no? Porque en cada capítulo, por lo menos de la tercera y cuarta parte, nos muestra algo, ¿no? Algo así de ese sesgo que pues no solamente ocurría en Europa del Este, ¿no? Pasaba en
en todo el mundo occidental por lo menos, ¿no? Y son temas de los que a veces escuchamos hablar y de los que a veces conocimos personas que hablaban de ciertas cosas que salen en Solenoide. Entonces sí es muy ambicioso, no es como si quisiera embutir una época en su libro y todas las cosas holísticas y místicas, esotéricas que conocía aquí, ¿no? Y pues por eso el viaje es un poco confuso, ¿no? Y atrevido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejercicio de transformarse en ácaro y equipararse a Jesús, pues está haciendo pues una broma literaria, ¿no? Que llaman, tratando de concebir esta idea de cómo sería un ser superior que entra en el mundo de los ácaros, ¿no? Y luego dice, nosotros somos los ácaros de un megamundo. Entonces, no lo cita literalmente, pero sí es la idea, ¿no? Que quiere, pues que concisamente expresa. Cuéntanos, se dice. Fíjate que creo que estoy muy de acuerdo con Eli en cuanto a que este libro llega un momento en el que requieres parar, porque quizá, bueno, en mi caso me sentía saturada de tanta reflexión, de pensar más allá, hacer una reflexión más profunda de cada tema, ¿no? Ya sea del plano del que tú quieras hablar, o sea, científico, por ejemplo, de este rollo de las dimensiones, que a final de cuentas en el caso de Carterescu nada más está hablando de 4, pero yo que leo ciencia ficción, yo sé que allá hablan hasta de 11 o 12 o 13. Entonces, sí, digamos que sí lo entiendo y entiendo a qué se refieren, igual del tercer acto y todos estos, porque no son temas ajenos, digamos, en libros de ficción, de ciencia ficción. Y por mi formación tampoco. Sin embargo, sí llegaba un momento en que necesitaba parar y dejarlo tantito, pero irónicamente es un libro que parece que te jala, o sea, que dices, ¿qué leí? Pero quiero seguir, ¿no? O sea, dices, este capítulo, o sea, yo intenté hacer lo que nos habían sugerido de leer un capítulo por cada día, y a veces podía y a veces me echaba 2 o 3 y luego lo dejaba, pero iba, digamos, como con cierto ritmo, excepto las últimas 2 semanas porque tuve muchos en medio y muy grandes, pero iba medio en orden y lo acabé en tiempo, digamos. Entonces, me sorprende que un libro, para empezar, me sorprende que un libro que no está escrito en este idioma sea tan bueno en esta traducción, que siga, no sé si supongo que sea igual en rumano, ¿no? Que siga trayéndote y que te haga, o sea, engancharte al libro, pero no engancharte como de cuando estás en un libro de novela negra, ¿no? O sea, que quieres saber lo demás, sino te engancha esta prosa como poética, este ritmo, porque es, ahorita que hiciste como el resumen de los últimos temas, es tanto y tan diferente, porque hay temas que, o sea, hay capítulos que no tienen ni ver uno que el otro, ¿no? A mí, por ejemplo, todo este rollo de los sueños me costaba muchísimo trabajo. Como ya había yo dicho, yo no tengo sueños así, ¿no? Y me sorprende que en algún momento leí que el autor decía que muchos de ellos los tuvo. Y yo digo, de verdad, sí está bien cañón, que se acuerden, porque sí están, o sea, fumando algo, ¿no? Y me impresiona cómo puede seguir viviendo en paz con estar pensando a ese grado en su vida, ¿no? O sea, la mujer está embarazada y se va la célula, digo, los que hemos pasado por eso, digo, sí lo piensas, pero yo no creo que ese grado, ¿no? O sea, ya te vas a la existencia del humano y no, o sea, sí de veras sí creo que es o sea, es muy complicada pero muy ordenada, o sea, no va como en cierto orden. Y sí me parece, como bien dice Nelly, que en las 2 últimas partes, sí yo llegó un momento en que decía, ¿para dónde va? Yo ya no entiendo nada, ¿no? Y como les decía, en este capítulo del socorro, dije, sí, o sea, de verdad, sí es un socorro al lector y un socorro al hombre. O sea, pobre hombre, que si yo leyéndolo me complico, yo escribiéndolo, o sea, no te quiero decir, ¿no? O sea, pensar en este grado sí debió de haber sido
muy complejo llegar a escribirlo. A mí este capítulo de cuando él se casa, que está con la esposa y cambia un poco, pero ella se empieza a tener como ciertos problemas y él ya no entiende, sí me dio como, o sea, sí me sorprendió eso, porque sabía de Irina, ¿no? O sea, como que Irina yo ya la tenía como, o sea, la tenía muy presente, pero sabía que Irina además estaba, o sea, porque él te lo dice, ¿no? Y Irina fue, o sea, como un poco después. Entonces, ¿entiendes? Este cambio en el tiempo, como ligero, este ritmo, me parece de una manera muy inteligente manejado, porque realmente no lo sientes. O sea, bien puedes hacer un análisis de cada uno de los temas y puedes leer ese capítulo y meditarlo. Y si yo creo que hiciéramos una reunión, digo, imposible, pero cada uno de los capítulos hablar, o sea, centrarnos en un capítulo y hablar de él es totalmente posible. O sea, ya después de haberlo leído todo el libro, bien podríamos agarrar y decir capítulo, el 43 no, porque no, es hay que quitar muchas hojas, pero sí, o sea, puedes agarrar el 50, ¿no? O quizá los últimos 3 van más de la mano, ¿no? Pero si agarras y dices el 37 y nos centramos en ese, a mí, por ejemplo, lo sentía más cercano, o bueno, no más cercano, pero más aterrizado cuando estaba hablando de él como maestro, ¿no? Y de pronto cuando cambia él como padre, él como esposo, entonces veo como la complejidad de cada persona, o sea, no somos, y esa es como lo que voy a decir hasta ahorita, no somos, ni en mi caso, no soy solo la química, o solo la mamá, o solo la mujer, o solo la esposa, o sea, sí somos muy complejos como humanos. Y si nos pusiéramos a analizar cada una de nuestras vertientes, sí podríamos estar en un problema como él, ¿no? Y este rollo de los solenoides, que él lo engloba muy bien y lo pone así como la unión de esta complejidad, ¿no? A crear lo que quieran, o sea, como palabra solenoide de creación energética o desde el punto genético, del bioquímico, del que quieras, es como un tema que engloba mucho, ¿no? Y da fuerza a este punto tan, híjole, tan complejo, que a final de cuentas es también difícil, no sé ustedes, pero a mí sí les dicen, ¿de qué trata Solenoide? Te pides, o sea, una persona te dice que estás leyendo Solenoide, ¿de qué es el libro? Sí está muy cañón hacerle una sinopsis pequeña, o sea, mis hijos me dijeron, les dije, no puedo decirles ahorita, déjenme pensar, porque, o sea, no sé qué decirles, no sé qué contarles, pero no es malo el libro, ¿no? O sea, al contrario, es un buen libro, está muy bien escrito. A mí sí, creo que este rollo me costó un poco, me gustó mucho y hasta lo voy a extrañar que ya no tengo más, porque sí me daba como de, ay, voy a oír esto, está bien bonito. Y creo que me gustó este capítulo de pronto lo dejo. Empiezo con la vida tan pequeña y preguntarme este rollo de los piojos y todas estas cosas. Y terminar con una familia, que a final de cuentas somos 3 piojitos más grandes, ¿no? O sea, pues sí, somos seres vivos que nos estamos reproduciendo en un ambiente totalmente distinto, pero nos vamos a proteger, ¿no? Y lo único que me muestra es este rollo de protección, este lugar tan convulso en el que él vivía, donde seguramente era muy difícil desde el punto de vista del comunismo, del socialismo, que es en el que estaban inmersos, y de los cambios políticos a los que pues tenían que enfrentarse, con carencias de mucho y miedo, yo que supongo, que se ve reflejado en cómo, no como tal que te decían tengo miedo a moverme, pero sí a esa incertidumbre de dónde va la vida, y quizás si estuviéramos en un ambiente así, nos estuviéramos de qué va más allá, ¿no? O sea, ¿a dónde voy? Porque esto está cambiando. Entonces, me parece un libro profundo, lleno de, pues sí, de temas, y lo que debo decir a mí, esta prosa tan bonita, creo que la que merece el aplauso es, no sé si es traductor o traductora, pero creo que lo merece,
porque logró seguir haciendo esa, no sé si musicalidad o como se le diga. Traductora, gracias Roberto. O sea, se lo merece porque nos engancha. Y incluso yo en algún momento hasta dije, esto no era en español y pareciera en español, ¿no? O sea, porque sí hay libros que tú lees que no son de este idioma y se nota, te falta, o sea, ya, pero este no. Entonces, pues hasta aquí mi opinión. Gracias, Hazel. Sí, no, yo no sé nada de rumano, pero vi un video que hablan sobre el autor y esa persona, ese creador de contenido, dice que el rumano y el español, pues el castellano son un poco similares en la forma, no sé. Entonces, claro, el trabajo de la traductora, entonces, pues todos estos factores se prestan porque sí, como dices, es un libro que engancha y como lo decía Nelly, ahora que tuve la oportunidad de escuchar parte del audiolibro. Parece que estás escuchando un documental sobre teorías cuánticas, de esos que solías escuchar o ver en Discovery Channel cuando eras joven, ¿no? A mí me sonó algo así, ¿no? Porque tiene tantos datos y tiene tantas... pues apartes de biografías, que no las confirmé todas, ¿no? Por ejemplo, esto de los cuadros del tercer acto, sí, coinciden, ¿no? Los datos históricos que da Solenoide. Pues que sí parece un documental científico, ¿no? Entonces, tal vez ese tipo de narrativa es para los amantes de Expedientes Secretos X, que lo mencionó Nelly, una de las cosas que enganchan, ¿no? Pues a mí me gustaba esa serie. Y me gustó este libro, aunque al principio no sabía, pues no me ubicaba, ¿no? A mí me costó ubicarme y después, como les comentaba, que quise retomar la segunda mitad, tuve que escuchar la primera mitad del audiolibro para ubicarme nuevamente porque no quería perderme. ¿Quién más quiere opinar? Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero darte las gracias por la recapitulación que hiciste al inicio. Me encanta esa disciplina de apuntar, de tomar notas. Fue muy puntual. Ay, qué libro tan complicado, debo de decir eso, que quede grabado. Se me hizo durísima esta segunda parte. La primera parte fue muy exploratoria, fue el estar en contacto con el estilo del autor, ir como intentando descubrir la trama. Pero esta segunda parte, bueno, igual, pues carga de datos, ¿no? Nos da muchísimos datos e incluso están las reflexiones ahí, no pasan. Sentí pues este ambiente de pesimismo, ¿no? En el escritor, esta parte en donde da saltos, de repente parece que te está contando cosas como muy cotidianas, es muy prolijo en hacerlo, te genera esas imágenes, tiene esa facilidad de, de que a partir del detalle no solo te hace imaginar como la naturaleza, la parte microcósmica, ¿no? Y macrocósmica, visualizarla a partir de esta pequeña imagen, sino que te hace como detenerte cuando vas pues en tu vida diaria, y capturar algún detalle que se asemeje a lo que él nos narra, ¿no? Es decir, vas por ahí caminando o no sé, como llegando a algún sitio y ves pues las manifestaciones, una mariposa, un caracol, qué sé yo, no sé, y entonces te remite, al menos me remitió todo este periodo de meses de lectura a este tipo de manifestaciones. Entonces, me parece que es muy bueno creando imágenes. Sin embargo, se me hizo durísima esta segunda parte, densa, el planteamiento, y ya fue como más identificable pues esta dualidad de la que bien mencionaba Nelly, entre el escritor frustrado y entre que además es el pesimista, ¿no? Y el hombre de a pie, el hombre de diario. Esta otra parte también en donde menciona las experiencias del maestro, ¿no? Estos recorridos que hace en la escuela. Por eso ayer decía que lo que callamos los maestros, ¿no? Si todos publicáramos un diario, es esta perspectiva, a veces me daba miedo, me aterra, ¿no? O sea, digo, ¿qué onda con la educación en cualquier parte del mundo, ¿no? Este asunto de violentar a los alumnos, ¿no? Este asunto de tocar de más a los alumnos, de invadir el espacio de las alumnas, eh,
qué complicado, o sea, se me hace súper complicado este asunto también en donde pues el maestro llega como a una sala un espacio público, como intentar como desahogarse, digamos, liberarse de todo lo que es la presión de estar frente a grupo, y te encuentras con una sala de puros maestros chismosos, o sea, solo hablan de eso, o sea, me parece lo más terrible, se los puedo asegurar. Trabajo prácticamente 9 horas diarias frente a grupo, o sea, con alumnos. Hay un punto en mi vida en el que yo quiero que el mundo se calle, ¿no? Y cuando entro a una sala de maestros, porque trabajo en 2 rubros, el público y el privado, eh, pues en el privado siempre estamos hablando del trabajo, ¿no? O sea, como que esa parte no aporta, yo le he visto que es la constante, pero en el público no se habla del trabajo ni de cómo resolver. No, Alian, no estoy hablando del consejo técnico, es mucho más complejo, ese es el día a día, ¿no? O sea, el consejo técnico también es una cosa que no voy a develar aquí porque nos están grabando, ¿verdad? Pero el asunto de estar como de manera muy banal, muy superficial, me parece súper agotador, ¿no? Y al final yo creo que él lo hace muy bien, al menos esta parte me sentí como identificada, ¿no? Este asunto del escritor, en donde, pues, importa, en las escuelas importa todo menos la educación, incluyendo los profesionistas, el nivel que manejan, ¿no? El tipo de conversaciones que manejan. Y me llama la atención cómo, por ejemplo, las mujeres son muy recurrentes en su vida, ¿no? O sea, este escritor, las mujeres y su mamá, ¿no? O sea, no voy a decir más, solo digo complejo de Edipo. Hasta ahí lo voy a dejar, que Alian y el psicoanálisis me juzguen, ¿verdad? Porque qué complejo, o sea, se me hizo enredadísima esta parte súper oscura de esas cosas que tal vez en algún punto piensas, pero este señor aparte la escribe y aparte hace toda una trama, ¿no? Entonces, se me hizo así, no puedo recuperarme todavía como de todas las sensaciones y de todos los brincos eh, que da el escritor, y que entonces te hace pensar en cosas que jamás hubieras pensado y te hace imaginar cosas que nunca hubieras imaginado. Y luego un chistecito que me dio risa cuando cita la tesis de Feuerbach, ¿no? De que los filósofos hasta ahora lo que han hecho es interpretar el mundo y lo que sigue es huir. Esa parte me pareció pues graciosa, ¿no? Por el asunto justamente de la crítica que luego toma Marx al capitalismo y todo esto, y al final la ubicación geográfica del origen del escritor, ¿no? Es decir, de dónde está situada la historia, y cómo hay pues una crítica también ahí al sistema económico operante, ¿no? Entonces, pese a todo lo denso, pese a que es muy certero, a pese a que se me hizo súper oscuro, sigue teniendo esa ironía y esa capacidad de generar imágenes poéticas en esta narrativa. Entonces, es muy complejo, y bueno, además también tiene que ver luego la predisposición del lector. Lo platicábamos contigo, Stephanie, ha sido un mes terrible, agotador, o sea, ya para el siguiente año yo sé hasta qué punto voy a dejarme lecturas densas, ¿no? O sea, mi punto se acaba en septiembre, yo creo que así es. Octubre es un mes pesadísimo para mí, entonces pues terminé agotada de octubre, y bueno, pues ahora ya estamos con la evaluación aquí en México, entregamos calificaciones, estamos evaluando y calificamos los maestros, ya ahora sí, de manera administrativa a las autoridades esta semana, entonces bueno, se hace como pesado. Y no sé si volveré a leer otra vez pronto al escritor. Lo sigo en las redes sociales y él anda súper feliz por España, promocionando su último libro, Teodorus, ¿no? Con su traductora. Eh, Ha sido como muy bien recibido, y bueno, eso es como lo último que vi de él en redes. Entonces, bueno, creo que Teodorus es un libro mucho más breve. No he leído ni siquiera la sinopsis porque por este año es suficiente solenoide para mí. Muchas gracias. Gracias, Aide, qué pena ahí. Te dije como el nickname. Sí, es el social, ¿no? Ese que aparece en redes sociales, el cartaresco que conocemos es el social que él siempre critica en su obra, ¿no? Y les da duro a los escritores, a veces hace críticas irónicas, sarcásticas, porque él está viviendo esa realidad, ¿no? Pero critica mucho el ego, ¿no? Y realmente juzga, bueno, realmente pone en análisis, ¿no? Si eso es creatividad o no, ¿no? Me puse a pensar en cómo se ve cada parte de la anatomía humana, ¿no? A partir de este libro, porque
él pinta de colores, por ejemplo, en el caso de Valeria, ¿no? La pelvis, ¿no? Y ahí tú buscas y sí, parece un ave, ¿no? Un insecto, pues un insecto. Y también habla del cráneo y también hace mezclas, ¿no? Cuando en los sueños está descascarando una concha, resulta que es el cráneo y resulta que también está arrancando pedazos de su propio cerebro y luego emula el cerebro con el feto humano, ¿no? Y habla de las dos cavidades del cerebro. No sé en qué parte de mi cráneo, de mi cerebro estoy, ¿no? Habla que la conexión de esos dos hemisferios puede crear la puerta de salida, ¿no? Que la vida es una búsqueda, la búsqueda de la verdad, y quien no pueda, quien no emprenda la búsqueda, pues perdió esa existencia. Bueno, muchas cosas, muchos temas que te llaman la atención, que te suenan, y por eso es como una especie de, sí, de texto de metafísica, pero también de ficción y de filosofía y de tantos temas. Me pregunté cómo sería la trigonometría esférica, porque las esferas siempre es un referente de como de la forma, de la manifestación de la cuarta dimensión, y él expone una especie de idea teórica que existe, ¿no? Entonces, bueno, te despierta curiosidades. Eso parece que ese es el propósito de Solenoide, como de pintarte un esquema, un bosquejo así general de lo que es el conocimiento actual y marcarte puntos para a partir de esos puntos el lector pueda consultar a voluntad o pueda irse por los temas que más le interesan. Como una clase, la verdad. Muestra sus dotes de profesor del todo, ¿no? Ahí incluyendo y organizando a su modo los temas. ¿Quién más desea opinar? Ay, de los sueños sí quería preguntar, pues Hazel ya nos comentó que no sueña, ¿no? No recuerda muchos sueños, pero sí quisiera preguntar si han tenido sueños, pues no como los del libro, pudo ser un sueño de hace muchos años, pero todavía está ahí, ¿no? No que los tenga cuestionándose sobre cosas del espacio-tiempo, sino pues que recuerdan, ¿no? Porque fue extraño, fue diferente o fue asustador. Pues comentar, digo, de entrada a mí me agradó el libro, me agradó el autor. Creo que no es un libro fácil, es muy denso. Hay libros que, como comentaban, deben de leerse poco a poco para dejarlos reposar, como en la propia cocina. Pero la verdad yo creo que este sí es va a ser muy trascendental en la historia literaria porque, pues sí, es demasiado profundo. Yo en la sesión pasada había dicho, tenía musicalidad, y efectivamente creo que lo comprobé, porque no sé si han escuchado el concepto de coda. En música clásica, digo, bueno, Hazel está más ahorita embebida por las clases de su hija, pero en música se habla de que hay diferentes mixturas, diferentes formas de recurrir a las melodías, y es lo que hace este hombre, y es lo que yo les había comentado la sesión pasada, ¿no? Él, si checan algunos de los capítulos, abre con un tema, pasa a un segundo tema, y por último cierra ese capítulo con el primer tema. Entonces, independientemente, aunque cada capítulo no tenga esa relación, la estructura que está armando todo el libro, pues está formada de esa manera, porque de igual manera, los capítulos sufren esa misma herramienta y convergen todos en la historia en la que todo lo que se vio en el libro converge, ¿no? Y era lo que yo comentaba. No quería hacer comentarios porque efectivamente todo esto es lo que nos está reflejando de final. Si de entrada él nos cuenta este último sueño, esta última historia, pues nosotros vamos a decir, pues, ¿qué vio? ¿Qué es lo que tuvo, no? Pero, sin embargo, durante todo el libro nos ha hecho esos relatos, ha relacionado su propia infancia, porque durante todos estos 2 meses en el chat todos decían, ¿y cómo se llama el maestro? ¿Y cómo se llama el maestro? Pues el maestro se llama Mircea. Se llama Mircea porque es el propio escritor el que está relatando su, entre comillas, autobiografía. Eso es interesante porque en las entrevistas que ha hecho Mircea, ha dicho que él lleva sus propios diarios, e incluso ha dicho que tiene sueños reiterativos, sueños que a lo mejor en 4 meses él vuelve a tener y pues va registrando.
Entonces, es lo que nos está platicando aquí en este libro. Realmente está mezclando partes oníricas, partes autobiográficas, partes históricas y también algunos que otros deseos reprimidos. Es interesante que nos muestre su propia infancia porque el recurso del gemelo, no el gemelo malvado como en algunos programas, pero sí el gemelo Víctor, él aparece muchísimo en muchas de sus obras de Cartaresco y esta no es la excepción. De hecho, él, y es algo que yo no he podido comprobar, no sé si en la vida real sí tuvo un gemelo que falleció y las vivencias que él refleja sobre su madre, lo que hace rato decía, son cosas que él nos está compartiendo y que desafortunadamente, digo, por desconocimiento de la biografía prácticamente nula de Cartaresco, pues no la sabemos interpretar. Es algo que siempre hemos dicho. Es importante checar la biografía del autor para comprender la obra, ¿no? Todos estos elementos que él nos fue dando por los capítulos, yo los interpreto, me voy a poner aquí un tantito religioso, que utiliza todos estos recursos como lo hace el libro del Apocalipsis. Te va presentando todo lo que está, el libro del Apocalipsis, todo lo que está viéndose y converge al final. Y al final vemos, digo, en el caso del Apocalipsis, ese ángel que tiene una trompeta y que tiene un pie sobre el océano, me parece, y uno sobre la tierra. Pues aquí estamos viendo lo mismo. Él está haciendo todos estos recursos para demostrar que todo este sufrimiento que sufrió la gente de Bucarest está convergiendo, ¿no? Por eso esta situación de las 19 y media páginas de socorro, socorro, socorro. Eso se me hizo un recurso interesante porque se está remitiendo a los coros de tragedias griegas, porque está haciendo que la propia gente de Bucarest sea la que está pidiendo auxilio. Y esto nos remite en dos partes a Ceausescu. Si tomamos como válida la tesis de que él en su infancia fue entregado, relegado por la madre para que lo puedan, ¿cómo se dice?, educar, mantener en un hospicio. Aquí nos está haciendo una denuncia del sistema que Ceausescu tenía en Rumania. Es interesante que todo lo que nos habla, todos esos temores de los piojos, las ratas, todos estos animales que infestan, pues estaban presentes en los orfanatos. Y es también, digo, ya no tiene caso, pero es una denuncia a ese sistema de cómo mantenía a la infancia. Por eso digo, es parte de lo que Ceausescu, pues, se le recriminó, ¿no? Entonces es lógico que dentro de esos sueños sea algo constante y que él remita, obviamente, ante todo este grito ahogado que él está haciendo junto con las demás personas de Rumania ante lo que vivieron. Esto, digo, realmente a mí se me hace muy, muy interesante porque está armando todo voy a utilizar la palabra castillo, de sus propias historias y le está coronando con esta ascensión de la propia Bucarest, que en este libro también es un propio personaje. Eso a mí se me hizo muy fuerte, porque aquí, y esto ya es a título personal, digo, yo no lo he visto en lo que ha hablado Cartarescu, pero considero que toda esta maldad estaba armada y representada por todos estos solenoides que estaban distribuidos por toda la ciudad. Entonces, eso es algo que después de liberarse, es como si se separaran, se hiciera incluso un juicio de los justos, que también remito de nuevo cuenta lo que es el Apocalipsis, se está dando. Entonces, es algo que efectivamente, digo, el Señor está armando su historia con trabajo. Realmente no, digo, no es tan fácil de decir pues es un escritor de Wattpad. No, o sea, no es tan fácil de entenderlo, no es tan fácil también por la falta de recursos literarios, de historia, de biografía del propio autor, que es algo que pues obviamente nos vuela la cabeza. Y les iba a comentar algo que ahorita perdí en el camino. A mí también se me hace interesante que la propia traductora tenga un trabajo pero titánico. Y mis respetos para la señora, porque el traerlo del rumano, desde este tipo de mensajes,
historias oníricas y pasarlo al español a través de una musicalidad y de una poesía. O sea, no solamente Cartarescu es casi el dios en esta historia, sino también aquella que es una titánide, porque no solamente es esta mujer la que traduce a Cartarescu, también traduce a Tatiana Tsibuliak. Entonces, no es cualquier cosa que la señora, vuelva a lo mismo, tenga esa magistralidad. Digo, mis respetos, como dicen, chapó, porque yo creo que no cualquier persona hace ese trabajo. Ya me acordé, les iba a decir que Cartarescu sí efectivamente reconoce que hace que trabaja mucho con sus propios sueños. Entonces, este es un autor que no solamente utiliza sus propios sueños, sino que también tiene, no recuerdo el tercero, pero tiene 3 grandes escritores como base, Franz Kafka, y efectivamente lo vemos completamente en toda la historia. El que no lo crea, pues que revise el cuento del artista de Kafka. Su segundo es Borges, y quien no vea el final de este relato y lo relacione con el propio Aleph, siquiera ha leído, ¿no? Entonces, el tercero, discúlpenme, no recuerdo el autor, pero la verdad, este autor se cuece aparte. Entonces, yo creo y considero que si no le dan el Nobel en el momento en que toque en Europa, ojalá y nos diga la propia suerte que siguió Borges, ¿no? Entonces, la verdad, Stephanie, muchas gracias por proponerlo, porque no es el único libro, y ya lo hemos dicho en todas tus sesiones, que nos ha sorprendido por el trabajo de los escritores. Y digo, y qué bueno que replicaron esta decisión en un rincón. Muchas gracias, Estefano. Ok, gracias a todos por embarcarse en esta aventura y de a Mildred por rescatar Solenoide, que sí lo habíamos comenzado, pero yo a mitad de camino dije, no, no los puedo así sin digerir llevar a la reunión, una reunión general del libro, de todo el libro, muy complicado. Pues sí, chicos, como lo decías, ¿no? El trabajo de la traductora, ¿no? Y que no es considerado la obra maestra del autor, ¿no? Es la trilogía Segador, no quiero ni saber, como dijo ahí este año ya no quiero ni saber de qué se trata otra obra del autor. Aunque hay un libro que sí dicen que es más sencillo y sí me llamó la atención, creo que se llama Lulú. Nuevamente nos trae el tema de la dualidad y habla sobre lo femenino y lo masculino durante el desarrollo adolescente, ¿no? Creo que tiene un poco de cuestionamiento sobre identidad de género. Este autor trae un tema del que pensamos vanamente que ya se ha dicho mucho y nos explota la cabeza, ¿no? No lo he leído, pero se dice que es muy interesante, ¿no? En el futuro tal vez vamos a poner algunos candidatos si se animan a retomar a Mircea Cartarescu y vamos a pensar en hacer otra lectura conjunta por ahí en el 2030. Pero bueno, y respecto a los sueños, sí, pues yo que días les comenté un poco que sí, mi familia y conocidas amigas me hablan de los sueños, ¿no? Y sí he visto diferentes personas que pasa eso, no que tengan sueños así como los del autor, ¿no? Pero pasa que tienen sueños, bueno, que los sueños son sueños, ¿no? Son surrealistas, pero tienen sueños locos, que tú dices, por la formación de esta persona y la vida que ha tenido, pues ¿de dónde, no? ¿De dónde salió ese sueño, no? Y en algunos puntos del libro el autor lo pone como algo general, ¿no? Como el lector también entenderá, o dice, como esos sueños que a veces pasan, ¿no? Entonces sí, es como una cuestión general, ¿no? Claro que en el caso de él, como lo dices Roberto, es una persona que sueña mucho y a veces repetitivamente, ¿no? El mismo sueño, pero pues ocurre, ¿no? Y esta historia del maestro de los sueños sí que no he consultado el dato, pero me pareció interesantísimo, ¿no? La historia de este rumano, pues como se nos presenta en Solenoide, que se dedica a investigar científicamente los sueños, ¿no? Y a entrar en los sueños de otras personas, que lo llevan a Francia, etcétera, pero se obsesiona con la feminidad y por eso en la época no, pues se le excluye del proyecto, ¿no? Pero me pareció un tema interesante y de hecho él constantemente está citando a Hunk
este psicólogo, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente del título, que fue estudiante de Sigmund Freud y contradijo todas las teorías, o la teoría del psicoanálisis por lo menos, y habló sobre esa esencia como mística o cuántica de los sueños, ¿no? De que no es solamente un reflejo de lo real, de lo abstracto. Cuando Cartarescu vino aquí a México, le hicieron una lista de preguntas y le hicieron una muy interesante. Le preguntaron para él cómo era el paraíso. Entonces este hombre obviamente tuvo su momento así como de me agarraron en curva y él dijo que su paraíso eran ciudades derruidas. Y esto lo remite obviamente a lo que él vivió ya por la propia, el sistema social de Ceausescu, y lo estamos, entre comillas, viendo aquí, que obviamente nos está compartiendo todo este tipo de lugares que están olvidados. Entonces, perdón, eso era lo que se me estaba escapando. Discúlpame, Estefania. Sí, creo que ahorita, como dice Roberto, este autor además te hace viajar no nada más a sus sueños, también a su ciudad, porque describe de una manera muy bella cada lugar. Pero es una descripción profunda, detallista, pero además muy acertada en cada uno de los temas, ¿no? Cuando viaja a la biblioteca o al lugar donde estaba el bibliotecario y ahí te da una crítica total al biblioteca o al sistema más bien que existe, que en donde te agarra y de pronto te dice, donde de pronto agarra y dice, ¿saben qué? Es que ya se necesitan una biblioteca, alguien bueno, pero nunca ha habido un buen bibliotecario, ¿no? Y, y de pronto te empieza como a llevar a este rollo de los libros, que ahora sí yo sí no me di el tiempo de checar, más allá, ¿no? De Kafka y de algunos que menciona, pero te envuelve, ¿no? Y entonces entras a esta ciudad, al campo, incluso al cielo, que obviamente va muy bien entretejido. Y de pronto no sabes si la descripción, o sea, puedes volar con él. Yo creo que aquellos que consumen alguna cosa así fuera de la legalidad, sí podrían viajar más rápido, pero sí puedes adentrarte, ¿no? Lo sabes, lo sientes. Y creo que además a mí me dio nostalgia el libro, o sea, hay partes súper nostálgicas, muy fuertes, que aún sin una queja como tal, sin estarte diciendo como, como yo lo viví, yo estuve, como en otro tipo de libros, es muy claro, o sea, es muy claro su desarrollo, ¿no? Incluso ya casi al final, cuando empieza a hablar como de ya ahora entendí que mis padres me traían a del lugar donde lo llevaban al dentista o al médico y por qué era así, o sea, como se da un crecimiento, él mismo, el autor da un crecimiento a todo lo que ha ido escribiendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo sí tenía como claro que el escritor pues era él, ¿no? O sea, son sus diarios, siempre, o sea, si tú lees un poco sobre él, te dice que él siempre ha llevado diarios. Y entonces sí se ve esa evolución de él, ese crecimiento que en los libros esperas, ¿no? Esperas que el autor vaya madurando, ese personaje vaya creciendo, esa relación con Irina vaya creciendo y vaya madurando de esa atracción totalmente física y sexual a una relación más cercana, ¿no? Más ya de padres, más madura. Y creo que eso se da en muchas formas, ¿no? Incluso también cuando está hablando como maestro, ¿no? Empieza los niños como más. Y luego aún cuando ya al final sigue de alguna forma quejándose o sufriendo un poco este rollo del salón de maestros o de las clases, ya lo ve de otra forma, ¿no? Ya es otra perspectiva, desde otra arista ya lo está viendo. Y eso me gustó también del libro. O sea, me parece, sí, un libro muy complejo, sí, un libro pesado, un libro que creo que merece su tiempo. Y como yo decía, creo que en estos meses en los que de pronto te tocan varios libros, para mí fue pesado leer Infinito en un Junco y ¿no?
y yo tenía otro igual de grande. Entonces, creo que este libro es como para, o sea, unos como ligeros, ¿no? Unos más sencillos, en donde tu mente no tenga como que estar así, ¿no? Porque creo que estarte yendo de los griegos, los romanos y los estos, y luego pensar en este hombre, sí fue un viajezote de nuestro grupo, ¿no? O sea, fue muy arriesgado, incluso cansado, tanto para las que llevamos el libro uno u otro y llegar a las metas a tiempo, hasta para los, y también para los que estuvieron, ¿no? Acompañando y y te sintieras parte de. Entonces, sí creo que a mí sí me gustaría leer otra cosa de él, ya el libro que está promocionando ahorita, pero no mañana, o sea, sí requiero tantito descanso, o sea, Navidad y los jingles, y sí creo que este acercamiento, yo igual que Roberto lo sentía y los decía igual, esta musicalidad, esta forma de llevarlo, me gusta, y como lo dije, le extrañaré, pero sí, tantito paz, y luego ya nos seguimos, ¿no? Sí, dejémosle tantito, y creo que a lo mejor como manera de aprendizaje, eso lo digo para pues todos los que tenemos clubes, que creo que todos, estaría padre como sí fijarnos, ¿no? En los otros y no ponerlos con libros tan pesados para darles como el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo mental, digamos que esto, porque sí hay libros, creo que muchísimo más profundos, y este hombre sí me parece que es una persona que va a quedar o va a ser un referente en cuanto a la escritura, y creo que es muy bueno. A mí me pareció una buena opción, pero sí requiero un tiempo de tranquilidad y paz. Sí, fíjate que es un autor muy profundo, como ya lo hemos recalcado, y él mismo lo dice, ¿no? Cuando habla de su manuscrito, dice que en cuanto estoy aquí escribiendo con el mismo esfero, rasgo la hoja y abro la hoja y veo lo que escribí en la página anterior, bueno, sí, en la hoja anterior, y sobrepongo las palabras de la página rasgada con la hoja anterior y veo la profundidad de mi obra. No quiero que sea publicada, etcétera, etcétera, pero ese es el verdadero, bueno, la verdadera sustancia de la vida, en el concepto que está ese personaje, porque pues sí, puede ser una autoficción, claro, puede no, es una autoficción del Mircea Cartarescu, pero también debe haber mucha cosa de construcción de personaje, ¿no? Para hacerlo diferente a otras de sus historias, porque por ahí leí que él hace eso recurrentemente. Y en el posfacio dice que la obra de Cartarescu es como un planeta. Los diferentes libros, ahí podemos ver atisbos de ese super yo, ¿no? Del autor que se fuese de diferentes maneras, con variaciones, pero es él, ¿no? Me pareció muy bien construido, vemos muy bien construido este personaje de Solenoide, no he leído las otras obras, compararé cuando ya termine esta labor titánica, pero como lo decía Aide, como lo hemos dicho algunos, hay cosas que para ese personaje sin nombre están muy como enquistadas, ¿no? Por ejemplo, como lo decía Aide, la forma de ver lo femenino, ¿no? La mujer. De hecho, como pinta Irina es como algo ideal, ¿no? Incluso con lo que no se compromete, o sea, hay un amor sublime, una conexión sexual, pero nunca habla de ella como su esposa. Cuando él habla, mi esposa, incluso cuando ya nace la niña, es hablando de Estefana. Entonces él nunca la ve como su esposa, ¿no? Él no la ve como algo que lo captura, ¿no? Por eso la tiene constantemente idealizada, ¿no? La tiene en un altar, como decimos, porque la concibe de forma diferente a como concibe a lo femenino, ¿no? Y es lo que vemos recurrentemente en el libro, ¿no? En el capítulo en el que empieza el 31. Es el que más me gustó de la tercera parte. He pensado muchas veces en las mujeres gordas diseminadas como ganglios en los vasos linfáticos de mi vida, ¿no? Y esa conexión que hace, ¿no? Porque cuando me habla pues de las mujeres gordas, él empieza a describir a las enfermeras del Boila, empieza a describir a la vendedora de la esquina cuando era niño, al de la tienda de ultramarinos, etcétera. Pero al final, bueno, hay una parte en donde las compara con esos seres
que él vio en ese subterráneo cuando descendió del edificio de 5 pisos y descendía y descendía y descendía y descendía y después de mucho tiempo llegó a un lugar extraño donde ya estaba todo derruido, bueno, y vio esos seres, ¿no? Y constantemente en la tercera parte la cita, las gordas de pezones rojizos que se bañaban en el agua color esmeralda, algo así. Entonces me encantaría saber ese simbología de qué, ¿no? Porque, pues bueno, yo entiendo que es un ser que él vio en una de sus incursiones nocturnas, pero ¿de qué se trata específicamente para el autor? ¿No? ¿Qué simbología tiene? ¿Cuál es la función? ¿No? Incluso me puse a pensar, ¿será que tiene que ver con la concepción antigua de la fertilidad? Porque la fertilidad antes, en tiempos, bueno, que milenarios era pues de una mujer grande, voluptuosa, ¿no? Fértil, con pechos grandes para amamantar a todos sus hijos. Entonces, ¿a qué se deberá eso, no? Y otras cosas, ¿no? Que están así muy fuerte en la mentalidad de ese personaje. Me pareció interesante, me gustó que pude entender, pues como somos humanos, ¿no? Siempre pensamos, este personaje no me gustó, pues no me cayó bien, este personaje sí logré empatizar con él, etcétera. Pues que ese personaje, como personaje me pareció estupendo, pero como una persona de la vida real con la que tenga constante contacto, pues es un poco incómodo, ¿no? De hecho, me pregunté, ¿qué tanto yo analizo a las personas, ¿no? Porque, como lo dice, la descripción que él hace, sobre todo de las colegas de trabajo, de las profesoras, bueno, como decía Aide, es muy profunda, ¿no? O sea, no de profundidad de cosas complejas, sino que la destripa, en pocas palabras, ¿no? Entonces, imagina estar siempre bajo la vista de una persona callada que parece muy simple, que parece muy hacia sombra en el rincón, que nunca participa en nada y solamente se integra, es agradable, pero que por dentro, en su mundo interno, como él mismo lo dice, pues que te hace una disección, ¿no? A todas las personas. Entonces, sí, eso me pareció interesante en el personaje y te hace preguntarte, ¿no? ¿Cómo te ven las demás personas, ¿no? Un ejercicio, pues bueno, ¿no? Y cómo tú ves a las demás personas, cómo lo analizas. A ese punto de detalle yo nunca he llegado. El efecto es lo que él enfatiza, ¿no? De la soledad, ¿no? Del tiempo en que toda la vida él estuvo así filosofando, leyendo, reflexionando y pensando sobre ese mundo extraño que solamente él podía ver. Hola, gracias. Pues al menos yo sí sé cómo me ves tú a mí, ¿no? Pues, les quería comentar sobre esto y lo digo por las cositas que me trajiste, ¿te acuerdas? Que les puse, ¿sí te acuerdas? De Snoopy y así. Em, yo estaba sobre lo que han dicho y sobre lo que leí, yo todavía no digiero muchas cosas porque es mucha información, pero entre mis notas, pues, yo noté igual que yo ponía muchos signos de interrogación en algunas frases y que estaba igual de perdida que nuestro profesor, porque está buscando esa identidad, ¿no? Está buscando, ¿saben qué? Está buscando el origen, ¿no? Siento que en esa búsqueda de que si realidades o sueños lúcidos o entre el ser y que si eso no, pues al final todos vamos así por ese camino en donde unos más surrealistas que otros, vas entrelazando tu vida, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba a la fecha, se me olvida de qué lado tengo, por ejemplo, el hígado, ¿no? Ustedes saben, a los riñones, pues, o sea, yo de repente se me olvida, ¿no? Y entonces cuando les estás enseñando a tus hijos, pues, recuerdas cosas que después de solenoide me procuro no ser la mamá como la que tenía, ¿no? Yo que de repente porque yo decía: "Es que cómo ve a las mujeres este hombre", porque sí me brincó durante toda la lectura, como tú dices, las enfermeras, yo decía: "¿Por qué tanta enfermera? ¿Por qué tanto dentista?". Porque, pues sí, es una crítica y también puede ser algo que te marque, ¿no? Porque nosotros no estamos condicionados a que, se reutilicen, por ejemplo, las jeringas, ¿no? Las agujas y todo eso. Ahorita creo que nos ha tocado vivir en un momento más cómodo.
en cuanto a todo, somos más longevos por eso, pero también hay muchas enfermedades porque nosotros mismos nos vamos provocando que, por ejemplo, comemos cosas con pesticidas, tenemos más contaminación del aire, ¿no? Cosas así que nos vamos dañando con por ejemplo, la nicotina y así. Al punto al que voy es que yo tengo muy presente cuando está lo del tábano, cuando le pasa que le pica, porque está como siempre tiene que haber algo que te haga reaccionar, ¿no? Algo externo que te haga reaccionar y que te lleves ese zumbido que te diga, hey, aquí está pasando algo, ¿no? La introspección que tiene se me hace, pues sí, muy profunda porque te analiza. Yo dije, bueno, ¿qué son realmente qué son los visitadores o visitantes que me hicieron mucho ruido? Porque a mí es algo que me impacta sobremanera. Creo que me impacta más eso que las cosas, por ejemplo, que se puedan contar de ultratumba o así. Eso me impacta más porque yo siempre he estado consciente y me gusta pensar que hay más vida, ¿cómo decirlo? Sapiens, o sea, más vida inteligente, no porque los otros microorganismos o los otros organismos no lo sean, sino porque nosotros tenemos la capacidad de razonar, ¿no? De decidir incluso el libre albedrío y todas esas cosas que pues solamente los humanos lo tenemos. Entonces yo creo que sí hay seres más. Y para prueba están las pirámides de Teotihuacán. Voy a empezar, ¿no? Cuando vengas te damos el tour, pero en los comentarios y los quisiera enlazar pues de la siguiente forma. Toda la novela me lleva a creer que nuestro protagonista, nuestro querido profesor, está en la búsqueda, sí, de escribir, o sea, si se dan cuenta, nada lo llenaba. Entonces, ligado a lo que están comentando, de que no analizamos a las demás personas, él creía que se tenía analizado, pero no sabía qué quería él, porque realmente no tenía estructurada una personalidad. ¿A qué voy? Em, Cuando llega a la biblioteca, o sea, él se resguardaba en cosas sagradas, ¿no? Como los libros. Y llega un momento en que leía hasta los 11 libros, ¿se acuerdan? Creo que en un mes o algo así. Y yo decía, bueno, pero pierde todo sentido, o sea, se iba mucho a los extremos. Y cuando llega a la biblioteca con Virgil y le dice que él jamás le preguntó qué leía, ¿no? O sea, él le dice, siempre se ha tratado de ti. Y creo que el sentido y que no tenga un nombre en nuestro protagonista es porque nosotros siempre estamos en la búsqueda de nosotros mismos y siempre vas cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, tú puedes creer que eres de una forma hoy, pero mañana ya vas a tener otro tipo de conciencia y ese despertar te lo da pues el analizarte y el indagar sobre otras personas. Entonces Virgil le pregunta, bueno, pues tú nunca te estaba esperando, ese libro, el no era para ti, pero tú nunca, jamás me dirigiste la palabra y nunca me preguntaste qué leía yo. Y ahí estaba la respuesta del despertar del maestro y lo hace ya casi hasta el último. Entonces me gustó esa conexión que tiene con la literatura a través de él y que al final cierre con este tema de la mamá y de las mujeres que me tenía a mí un poco angustiada, porque decía, ay, qué feo, ¿no? Que vivas así con un pues dolor intenso que no te deja como amar o permitirte descubrirte a ti mismo y al final siento que más que un final abierto sí nos da una respuesta y nos dice que, o al menos a mí, me dice que con la hija va a poder limar, ser el niño que no tuvo, o sea, ser el adulto que no tuvo cuando era niño, ¿no? O sea, los padres que no tuvo cuando él era niño, al final dice él que recuerda que van corriendo y se acuerda cuando sus padres lo llevaban, ¿se acuerdan? Cargado y los rizos, pues, se veo los bucles, o sea, ese espejo al final podría ser como no sabía si él era o su hermano en el capítulo, en la primera parte, ahorita que lo vuelve a retomar y lo compara con la hija, ya no habla de la mujer como habla en capítulos anteriores, incluso hasta como por el 42. Y lo anoté ahí, o sea, me brincó mucho y me quedé más tranquila y ya dije, estaba tirando soleno y dije, no, es que al final, pues sí es el círculo que te dice, tranquilo, todo va a estar bien. La conexión, la comunicación que él quería tener por medio de organismos y microorganismos
se cumple porque se nutre la lectura para que tú digas, bueno, este hombre sí pasó por todo eso, pero al final ya su familia, o sea, lo que él estaba construyendo un nuevo, ¿no? Un nuevo ser, al niño que pudo rescatar. ¿Se acuerdan que decía, bueno, rescatas al niño o rescatas a la pintura, a la obra de arte? Él está haciendo con esta mujer, Irina, ¿verdad? Lo que venían planteándose y nos cuestionamos mucho en el chat de que siempre la esperanza, incluso lo menciona, la esperanza, la buena voluntad tiene que ganarte para que tengas el impulso. Y para mí eso es el solenoide, como lo que te da, ¿no? El empuje para que tú mismo lo tengas y que tu exterior te va a influir, pero también cuenta mucho lo que tú estés nutriendo por dentro. Y eso me dejó mucho al final. Y pues sí, yo lo quiero ver como que sí se logró, pero pues también podría quedar abierto, ¿verdad? A que viene una no, a lo mejor va a haber ahí, pueda ser un, un final trágico, que no vaya a tener, a lo mejor viene miseria, o a lo mejor las cosas van a cambiar. Me acordé incluso de esta, que leímos de Richard Matheson de los zombies. eh, ya se acuerdan que al final estructuran el virus y no sé qué, y hay como un aislamiento, pero se comunicaban por radio y encuentran que hay todavía personas vivas. O sea, es la esperanza. Al final te dice, no temas, que hay esperanza, aunque te mueras vas a seguir siendo otra cosa, ¿no? Incluso vas a ser el, te vas a convertir en el animal de los insectos, que es el, ¿qué? El ácaro, ¿no? Entonces, me gusta cómo va siendo un mundo sobre otro mundo, otro mundo, otro mundo, y que se haga una bola gigante en la que cada capítulo, como han mencionado, se estructure esto, todo gira a base del sí, del yo, pero del yo, qué va a lograr, qué voy a hacer con eso. Y me gustó mucho el final, o sea, ya cuando, ya no le puedo, ya no puedo más con esta situación. Dije, bueno, ya es lo último, por favor. Me costó mucho trabajo llegar al último capítulo, pero el último capítulo fue como la cereza en el pastel, que dije, ay, valió todo mi esfuerzo. Fueron 2 meses, durante 2 meses para llegar a esto. Y creo que estaría padre. Por ejemplo, yo platicaba le platicaba a mi esposo, que es veterinario, y le decía, oye, es que esto, y le platicaba, y me decía, sí, estaría padre como que vieran los alumnos otro tipo de, por ejemplo, la microbiología o cosas así, que les enseñen por medio de la literatura. Estaría muy padre. Y luego me recomendó un libro que ahí tiene, que se llama, creo que se llama el triptofanito. Y me dijo, ay, lo deberías de proponer si les gustó Solenoide, a lo mejor les gusta este que está más ligero, y que me parece que es un médico veterinario mexicano que descubrió el triptófano o que implementó el triptófano. No estoy bien enterada, hay que investigar. Les mando la info en el chat. Y hicieron la historia del cuerpo y a base de una novela, está novelada, entonces está muy interesante. Y creo que Solenoide tiene, para los que estamos muy poco experimentados con este tipo de libros, te da un acercamiento así súper intenso, pero incluso como para meditar tú cada noche o cuando estés haciendo, qué vas a dejar, ¿no? Porque también habla de los libros y dice que la única forma de terminar con el conocimiento, pues es quemándolo, ¿no? Porque dice, ya, quemé el libro, y pues claro que me acordé de Fahrenheit, ¿no? O sea, quemo mi libro y ahora con esta ceniza ya me siento libre. Entonces él no fue libre nunca destruye, hasta que se destruye uno mismo. ¿Sí me explico? Entonces está muy complejo. Creo que sí lo entendí. Y ya, pues lo sigo escuchando a ver qué otras cosas mencionan. Pero qué bueno que lo pudimos terminar. Y ya para el 2025 me gustaría, pero leer sus poesías o el cuentito que viene de regalo con el libro nuevo que sacó, ya cuando lo podamos conseguir aquí, o sea, algo así más corto, porque yo siento que no fue mucho de solenoide, sino fue mucha información, ¿no?
porque él tiene una manera de escribir desde lo cotidiano que te hace reflexionar de una forma en que dices, yo no me veo de esta manera, o sea, yo nunca había pensado en, hay personas, conozco una persona muy cercana que me dijo, ay, a veces siento cómo me crece el cabello, y yo, "Ay, qué ridículo, ¿no? O sea, qué ridículo es esto, o sea, lo dices porque me estoy tardando, pero no me dice, no, yo siento, me duele cuando me está creciendo, o las uñas, me duelen cuando, y dice, qué ridículo es, pero sí, no tenemos la conciencia infinita de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es muy interesante. Incluso ni de nuestros despojos, ¿no? Porque habla de la orina. Ah, y habla de la leche materna, entonces lo quería enlazar a lo que decía. Por eso yo pienso que sí cierra con su onda esta a lo femenino, porque cuando él dice: "Es que las embarazadas para mí no existen, nada más son estas muñequitas que se le una tras de otra, una tras", y es ridículo, ¿no? Si me estás hablando de temas tan profundos del cuerpo y haces un análisis de tu cerebro y de tu espina dorsal y no sé qué, ¿cómo puede ser que no entiendas cómo se va desarrollando, no? Esta cosa que es pues, la proliferación humana. Entonces, me llamó la atención cuando él le cae el 20 y dice: "Ah, bueno, pero es que ella le está dando de mamar de su líquido, que ese líquido también tiene vida", ¿no? Porque dicen: "Cuando tu hijo está enfermo y le das pecho, tiene estos componentes, y cuando está creciendo, después de a los 6 meses, tiene estos componentes, y al año tiene estos", y así, tú si lo sigues amamantando, ese niño va a tener, pues, más defensas, ¿no? Y va a ser un niño hasta el cerebro se desarrolla de otra manera. Dicen que los niños amamantados hablan más rápido, ¿no? Tienen una cognición diferente a los niños de biberón. Entonces, me gustó que al final él diga, bueno, pero mi relación con lo femenino se va a dar y eso está muy, muy bonito. Y ya acabé. Gracias. Gracias a ti. No, pues sí, sí, como lo decíamos, este libro es una disección de la anatomía, ¿no? Pues claro, como el protagonista no es mujer, ¿no? Pues él se enfoca es en la anatomía, pues general, ¿no? De esas cosas femeninas del cuerpo de la mujer, no lo profundiza mucho, ¿no? Pero sí nos habló de vértebras, nos habló de músculos, de intestinos, de linfa, bueno, un montón de cosas, incluso cuando él se entera en el capítulo 41 que mencionaste, lo marqué como uno importante porque al principio, o después de algunos párrafos, pone un poema que me impactó, ¿no? Me gustó mucho ese poema. Creo que en ese poema convergen todas las ideas o casi todas las ideas que él quiere reflejar en Solenoide. Entonces, después de ese capítulo que es cuando, en el capítulo 42 que es cuando Irina le cuenta que está embarazada, ya después de esa noticia, las cosas que él ve porque están en su mente o porque alguien le permite esa iluminación, tiene que ver con el embarazo, ¿no? Cuando retorna a la fábrica, ve estas pipetas gigantes con esos fetos humanoides insectos. Luego entra a la sala central en donde antes estaba la niña gigante y él se convierte en esperma, ¿no? Él se convierte en un espermatozoide y fecunda el óvulo cuatridimensional, ¿no? Pues que él comienza desde la noticia a relacionar la llegada de su hija con esa forma que él tiene de ver el mundo. Y ya lo último, como dice, se acentúa ya la idea de que pues a la niña fue una premonición, ¿no? Desde que soñó con ella y tal. Y retomaste lo de la ciudad, eso me recuerda a lo que dijo Roberto, y sí, está en el Apocalipsis. De hecho, tuve un familiar que pasó por todas las religiones conocidas en Occidente, porque su búsqueda de la vida era eso, ¿no? Ver qué religión, qué creencia, qué secta, bueno, lo que sea, tenía como la versión más, no sé, real, espiritual, lo que sea, y fue una persona del núcleo familiar. Entonces, todo ese concepto que hablan los gnósticos, los espirituales, los católicos, bueno, de todo, ese discurso pasó por la casa, ¿no? Todo el mundo tenía que escuchar, saber de él, porque esa persona, cuando estaba en un lado, hablaba de eso mucho, mucho, mucho intensamente. Después, en otra época, cuando se pasó a otra religión, lo mismo. Todo esto de las teorías católicas y que vemos en el Apocalipsis y tal, y que hay autores, ¿no? Yo no sabía que hay libros sobre esto. Pues lo que le pasa a Bucarest es el surgimiento de la segunda Jerusalén, ¿no?
que es una ciudad que es llevada tal y como está, o sea, sube al paraíso, o por lo menos así dice, ¿no? Físicamente. No es necesaria para hacer la transición a la Nueva Jerusalén morir, ¿no? Sino que se va todo completo. La ciudad es llevada con las personas elegidas y esas personas se hacen inmortales. Pero pues todavía estaban ahí prendidos los demonios, ¿no? Porque con la toma va a haber una lucha, bueno, que es muy bíblico, ¿no? Entonces, como dice Roberto, ¿no? Interesante que el autor pone a Bucarest como esa, ¿no? Segunda Jerusalén con la elevación de la ciudad. ¿Qué otra cosa? Creo que ya hemos tocado varios temas. Quería rescatar aquí los comentarios de alguien que está en medio del tráfico, no puede participar, pero él respondió de la pregunta de los sueños. Dice, apenas tuve una pesadilla donde mi gatita hacía viajes astrales. Me gusta mucho jugar a las atrapadas, pero en el sueño dejaba su cuerpo y saltaba cuando la atrapaba, ya estaba en otro lado. La noche anterior andaba leyendo cuentos de María Fernanda Ampuero. La inspiración del sueño fue María Fernanda Ampuero. Otro comentario de Ariad, no es muy frecuente, pero sí he tenido varios sueños muy pesados donde tengo como un viaje astral o la sensación de que se me sube el muerto y quiero despertar, pero cuando quiero hacerlo se cambia el escenario como si ya estuviera en otro cuarto. Y en una ocasión recuerdo que estaba seguro de que era un sueño y estaba en la azotea de un edificio, entonces me aventaba para demostrar que era un sueño. Pero antes de caer al suelo flotaba y se reducía la velocidad, de forma que no caía salvajemente. Son algunos de los sueños más relevantes, pero sí recuerdo mucho mis sueños. Hay personas, ¿no?, que tienen muy presentes algunos sueños. Cuéntanos, Hazel. Nada más mencionar una cosa. Mitch, el libro que decías de triptofanitos de Julio Frenk fue nuestro secretario de salubridad cuando estuvo Fox. No es veterinario, es médico. Y es un libro muy lindo que nos lleva por un viaje por el cuerpo. Se lo hizo a los más como del tono infantil. Es un libro que nos puede servir como para ir conociendo todas las funciones del cuerpo. Creo que yo lo leí, no me acuerdo si en la secundaria o en la prepa, como parte de así, pero es un buen libro, es un libro, lo escribió creo que en el 80 o algo así. Y creo que en relación a todo lo que dicen de cómo habla del cuerpo Mircea, creo que está buscando su objetivo es como enseñarnos la gran complejidad del universo y comparándola con la complejidad de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, difícil de duplicar como tal, eficiente de una manera muy complicada, y se los digo desde el conocimiento pues de lo que yo estuve estudiando. Yo llevé control metabólico, es estar todo el tiempo haciendo cálculos para saber cómo hace tu cuerpo para mandar tal o cual cosa al cerebro, al corazón, al intestino, pero todo basado en lo que comes y en lo que va, cada cosa dónde va, cómo se hace, cómo se modifica tu cuerpo. Y creo que, por ejemplo, lo que es la maternidad y el dar vida a una persona es lo más difícil, y la forma que la vida tiene de reproducción, el acoplar todo eso y modificar todo el cuerpo, es impresionante desde el plano científico, o sea, ya queriéndolo explicar, ¿no? Así, digamos que el resumen está bien padre, ¿no? Pero ya cuando lo haces con cálculos y cuando lo haces como más adentro, sí te das cuenta que es un viajezote, o sea, y que por eso les ha costado tanto trabajo, ¿no? Saber y poder corregir o querer hacer ciertas modificaciones, ¿no? Para que mejoremos como la humanidad. Y creo que este hombre hace eso, un símil al universo y a la complejidad, no solo de nuestro comportamiento, sino de nuestro cuerpo, ¿no? De cómo tanto somos por dentro, por fuera, por la idea, por todo, somos súper complejos, ¿no? Tan es así que desde el plano médico, y hay, o sea, está el psiquiatra, está el neurólogo, está el psicólogo, y nomás no entendemos todavía bien a bien qué tenemos acá adentro, ¿no? Entonces, híjole, este hombre me parece impresionante, ¿no? Su manera de análisis y su gran cultura, ¿no?, que tiene para poder hablar de temas, todo lo que ha leído, para que pues de pronto nos empiece a sonar, ¿no?, así las cosas. Pero bueno, nada más era eso.
Sí, sí, me recordaste cuando hablas del proceso del embarazo y tal, el desarrollo, cuando él dice, ¿no? Creo que fue en el relato de este chico del Boila que dice, bueno, cuando tú mueres no es el final, es el comienzo de un viaje en el que te vas a enfrentar con un montón de monstruos, etcétera. Pasas por pruebas y tienes que saber la palabra clave o tienes que llevar en tu bolsillo el objeto que te va a sacar de ese laberinto. ¿Y en dónde aprendes esa palabra? ¿De dónde sacas ese objeto? Pues de las pistas que te va dejando la vida, pues el mundo que vas colectando durante tu vida aquí material, en este mundo lleno de cosas inciertas y de pequeñas grietas, ¿no? Si no lo viste, pues te jodiste, ¿no? Pero bueno, eso así lo pone en Solenoide, ¿no? Y al final del recorrido, ¿no? De pasar por ese laberinto, por ese viaje eterno, enfrentar un monstruo tras otro, etcétera, llegas a una caverna y ves a una madre. Puede ser un insecto, puede ser una larva, puede ser una mujer afrodescendiente, blanca, lo que sea, pero es tu madre y tienes la conciencia de que es tu madre y ya desde ese momento la amas, un amor que te succiona, ¿no? No quieres volver a nacer, llegar a este mundo, a purgar nuevamente y otra vez emprender una búsqueda que al principio no sabes en la que estás, ¿no? Pero ese amor te succiona y vuelves a nacer. Entonces, que wow, sí, ¿no? Y cosa tan interesante. Eso como lo pinta, ¿no? Esa es la forma del personaje, por lo menos, ¿no? No podemos asegurar que el autor, pero del personaje de ver la continuidad de la vida, ¿no? Lo que es nacer y bueno, etcétera. ¿Y si tuvieron sueños muy solenoide o no? Yo sí una vez soñé, pero fue por el libro, soñé que estaba manipulando unos cubos como inmateriales, ¿no? Y me desperté y dije, eso me pasa por leer antes de dormir. Sí, pero bueno, ese fue el único sueño solenoide que tuve porque sí pasé varias noches ahí. Listo, chicos, entonces muchas gracias por participar en esta lectura que fue titánica. Por lo general vi que, impresión general, que sí, el autor gustó mucho. Tal vez fue una propuesta muy arriesgada empezar con solenoide, ¿no? Pero bueno, ya nos aventamos. Sí, agradezco a Aide y a Mildred por estar aquí con esta iniciativa, por motivarme a retomar Solenoide. Sí valió la pena, como lo decíamos, es un libro, para mí es un 5 estrellas, aunque hay muchas cosas, como que te toca releerlo, ¿no? Voy a continuar con la segunda mitad en audiolibro, que ya la acabé, entonces ahí sí me voy como en plan documental. Muchas gracias, Stephanie, por guiarnos en esta segunda lectura para ti, por abrirnos como la posibilidad de experimentar este vaivén de emociones, ¿no? Este huracán. Decía esta Nelly que algo que no cree leer algo más onírico, en definitiva, ¿no? Es un asunto entre la realidad y el sueño, que es constante y que no sabemos si lo leímos o lo soñamos. Entonces, me gusta mucho este despliegue de conciencia. Gracias por la reunión, linda noche. Ay. Buenas noches, Gracias, gracias. chicas, chicos.